Bueno, esta exposición que se llama Poéticas Feministas, Ana Victoria Jiménez y Alicia D'Amico, trata de dos fotógrafas que entre los años 70 y 90, de un lado fueron protagonistas del movimiento feminista en sus respectivos países, Alicia D'Amico en Argentina y Ana Victoria Jiménez en México. Ellas se conocen en México en 1978 en el contexto del Coloquio Latinoamericano de Fotografía que organiza el Consejo Mexicano de Fotografía. Entonces las dos entablan una amistad, tanto por este mutuo interés en las ediciones fotográficas y también por su compromiso con el movimiento feminista, y se vuelven a encontrar en 1990 en un encuentro feminista de América Latina y el Caribe, que es justamente la imagen con la que iniciamos la exposición, donde las dos están marchando, en este caso ya en Buenos Aires, en una manifestación en contra de la violencia de género. Esta sección, que se llama la Agenda Feminista, tiene dos partes. Una primera parte que habla sobre todo del registro de manifestaciones, de eventos feministas, en el que se ve pues toda la gestualidad del cuerpo que se da en esos contextos, y también la creatividad artística, la performatividad. Entonces, en esta primera parte podemos ver las manifestaciones feministas que registra Alicia D'Amico en Argentina, especialmente después de que se acaba la dictadura en los años 80 y 90, protestando para la legalización del aborto, en contra de la violencia de género, o exigiendo la ley de patria potestad. Y por otro lado tenemos pues registros de Ana Victoria Jiménez, de una de las primeras manifestaciones feministas en los años 70, contra el mito de la madre, como la llamaban en ese momento. También manifestaciones para la legalización del aborto, que era un tema común entre los dos países. Y por otro lado, pues tenemos registros de parte de Ana Victoria Jiménez de todo este aspecto muy creativo, muy performativo de las manifestaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la participación del grupo de artistas feministas, Polvo de Gallina Negra, con Mónica Mayer y con Maris Bustamante, en una manifestación que se llamaba Yo he abortado, frente a la Comisión de Derechos Humanos. Aquí en estas fotos resaltamos también toda la gestualidad que muestra la sororidad, la colaboración, este sentido de unidad en los movimientos feministas de los dos países, ¿no? En reuniones, en actividades, en manifestaciones donde hay esa visión que captan las dos fotógrafas de la vinculación de los cuerpos de las mujeres en estas actividades, ¿no? Alicia D'Amico en los años 80 forma parte de la creación de un espacio, una especie de centro cultural feminista que se llamaba Lugar de Mujer en Buenos Aires, y ahí ella realiza en colaboración con otros colegas una serie de talleres que buscan justamente que las mujeres encuentren cómo expresar su subjetividad y sus experiencias, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, unos retratos que tienen que ver con un taller que se llamaba Creación de la propia imagen, y por otro lado una serie de imágenes que son resultado de un taller sobre mujer y violencia, ¿no? Donde las mujeres, a través de actividades performativas, expresaban su sentir y su relación con la violencia de género. Y de este lado, uno de los folletos de esta primer manifestación del movimiento de acción solidaria de mujeres contra el mito de la madre, y podemos ver pues toda la creatividad tanto en los textos como en las imágenes que tienen que ver con los folletos. Y este maravilloso folleto también, o fanzine, que realiza la artista Greta Grunberg, y forma parte de todas estas actividades que realizaban las mujeres en el primer momento
del movimiento feminista o el movimiento de liberación femenina, como se llamaba en aquel entonces, para difundir sus ideas, para darlos a conocer a un público más amplio y también para que las mujeres pudieran como crear herramientas vinculadas con la reflexión y también con el arte para poder dar voz a sus experiencias y sus demandas, ¿no? Las cosas que querían transformar en la sociedad. El feminismo surge no como todos los movimientos sociales que había, que pues salía la gente marchando con su pancarta y gritando de ida y vuelta al Zócalo y a otros lados, ¿no? El feminismo no tenía esa estructura. Por un lado siempre fuimos poquitas, la verdad. Pero aunque hubiera mucha gente después que en el movimiento urbano popular que se incorporó, de todas maneras el movimiento feminista tenía una característica que era como alegre, espontáneo, y además todas las mujeres encontrábamos siempre que llevar ahí en las marchas de cosas diferentes, ¿no? Que si había un evento, pues llevábamos ramos de flores y cosas así. Luego vino el grupo La Revuelta, y te digo el Movimiento Nacional de Mujeres, que siempre estaban incursionando en eventos artísticos, o sea, vinculando el feminismo con las cosas artísticas. Esta segunda sección de la exposición se llama La mirada social, con la valoración del trabajo doméstico y difundir la idea de la doble jornada o a veces la triple jornada en casa y con sus familias y por otro lado trabajar y realizar sus trabajos remunerados en la sociedad. El trabajo de Alicia D'Amico que se muestra aquí tiene que ver sobre todo con una colaboración que ella hace con dos sociólogos que tiene finalidad de producción de un libro que está aquí en la vitrina que se llamaba Podría ser yo y que es como un registro documental pero también un diálogo con personas en las clases populares en Buenos Aires y los alrededores. Y por otro lado, el trabajo de Ana Victoria Jiménez, que aquí se muestra, forma parte de una serie que originalmente se llamaba Oda al Trabajo Doméstico, pero se ha conocido más como Cuaderno de Tareas, donde está registrando las manos de una colega de ella en la UNAM, donde ella trabajaba en el área editorial, y con estas fotos crea una serie pues muy grande de fotos, y después en los años 80 concibe la idea de utilizarlas para crear una agenda feminista con el nombre de Cuaderno de Tareas, que nunca llegó a realizarse por falta de fondos. Y bueno, Ana Victoria Jiménez también estaba siempre muy involucrada también con la literatura y concibió que dentro de esa agenda se combinarían las fotografías con textos, unos textos mecanografiados, probablemente por ella misma, que provienen del libro de Virginia Woolf, Una habitación propia, un libro protofeminista, podríamos decir, de los años 20. Y justo en estas imágenes tenemos una muestra de la creatividad con la que Ana Victoria Jiménez concibió la interrelación entre imagen y texto. Bueno, la segunda parte de la sección de la mirada social tiene que ver con los viajes y registros que realizan las dos fotógrafas en zonas rurales, en zonas periféricas. Entonces aquí tenemos unas fotos de Alicia D'Amico realizados en la zona de los Mapuches, en Neuquén, en Argentina y en San Salvador de Jujuy. Y por otro lado unas fotografías que realiza Ana Victoria Jiménez en Juchitán y también en Michoacán como parte de un trabajo que realizó con el equipo de Mujeres en Acción Solidaria en un trabajo de educación popular feminista. También los resultados de un trabajo que realizó Alicia D'Amico junto con Sara Facio en el Instituto de Salud Mental en Argentina, en Buenos Aires y el área alrededor, un libro que publicó La Azotea en 1976 y cuenta el libro con un texto de Julio Cortázar, también pues
muy conmovedor que habla de la situación de estas personas. Es una serie que se llama Ensayo sobre la locura, que está publicado en un libro que se llama Humanario. Y finalmente, para cerrar esta sección, tenemos unas fotografías que realiza Ana Victoria Jiménez en la ocasión de los 10 años de la entrega de unos lotes en la zona de Lomas de Chamizal, donde se enfoca sobre pues, las personas realmente y la situación de las calles, de las construcciones y la vivencia en esta zona. Tanto Ana Victoria Jiménez como Alicia D'Amico tienen un trabajo que coincide curiosamente, o tal vez no tan curiosamente, dado el diálogo y amistad entre los dos, que tiene que ver con el registro de los árboles, de la naturaleza, casi como si se tratara de retratos, ¿no? Como si cada árbol fuera un personaje. Entonces, en la primera parte de esta sección también tenemos una comparación entre las fotografías que realizan entre los 70s y los 90s. Primero unas fotografías de Alicia D'Amico de varios lugares rurales en Argentina y por otro lado algunas fotografías de Ana Victoria Jiménez realizadas en Valle de las Monjas, en Tepoztlán, en Popo Park, en Cacahuamilpa, donde ella viajaba con sus amistades para retratar estos árboles. Y bueno, continúa esa sección con una serie de fotografías de Alicia D'Amico, que es una serie que realiza en los 80s y 90s sobre el desnudo femenino, tratando, como ella misma expresa en sus entrevistas, de contrarrestar la explotación del cuerpo desnudo femenino en los medios masivos. Y en respuesta a eso, o en contraposición a esto, ella realiza una serie de desnudos de mujeres en situaciones de intimidad, de relaciones afectivas y amorosas, o en el contexto con la naturaleza, que realiza no con modelos, sino con amigas suyas, y bueno, que conforman esta serie que estamos presenciando. Cuando encaré el desnudo femenino, traté de que fuera diferente a las fotos sexys tradicionales. Entonces, inclusive hay una serie de parejas femeninas, por ejemplo, de las cuales tendré unas 15 fotos y que me costaron muchísimo trabajo hacerlas, porque no son modelos profesionales, eran parejas reales, y conseguir que posaran que algunas dieran la cara en un país con tantos prejuicios como el nuestro, fue muy trabajoso. De hecho, la serie está ahí, la tengo que dar por terminada, porque pedí, publicité que quien quisiera posar, pero es una cosa que no podés forzar, si alguien no posa, no podés hacerlo. Y bueno, cierra la exposición con esta serie de Ana Victoria Jiménez, que se llama De la soledad en Huerte, de 1983. Entonces lo que ella hace es que realiza una serie de transparencias con la arquitectura, con los cuerpos y las luces con luces y sombras de sus amigas, y sobrepone dos filminas para crear estas imágenes que parecen doble exposiciones, pero no lo son, sino son una especie de lo que ella llama sándwiches de dos filminas, y luego, bueno, realiza la impresión de las mismas, ¿no? Entonces, tanto en esta serie de los desnudos de Alicia D'Amico como en esta de Ana Victoria Jiménez, vemos cómo utilizan estas relaciones de amistad, de sororidad, de compartición con sus amigas, y también pues sus herramientas fotográficas más poéticas para mostrar aspectos de la subjetividad de las mujeres y crear como una especie de visión desde el feminismo que contribuye otro tipo de fotografía al contexto del momento.
el caso de Ana Victoria Jiménez, de hecho ella formó a lo largo de su vida un archivo no solo de su propio trabajo fotográfico de registro del movimiento feminista y de eventos que tienen que ver con acciones sociales entre 1970 y 90, sino juntó documentos de esos movimientos, de toda su involucración con el movimiento feminista y también documentos que le hicieron llegar otras personas vinculados con el movimiento, y también carteles, folletos, obras de arte que surgen de su contacto con ese proceso. Y en el caso de Alicia D'Amico también, pues afortunadamente contamos con un archivo de sus negativos, de sus fotografías, de los libros con los cuales colaboró, y también con documentos, correspondencia, que también forma parte de la exposición. Yo creo que hay muchos aspectos de la exposición que son muy interesantes y que dialogan mucho con lo que se está viviendo hoy en día en relación con el feminismo en América Latina, y también con los trabajos que están haciendo artistas y en particular fotógrafas en relación con ese hecho. Por supuesto, hay temas que desafortunadamente son sumamente vigentes, los temas de violencia de género en particular, que no solo no ha dejado de existir, sino ha aumentado a nivel no solo en América Latina, sino a nivel mundial, y que está muy presente en las reflexiones de las dos artistas, y también la búsqueda que se muestra en las dos artistas de encontrar maneras de hacer evidente las voces y las experiencias particulares de las mujeres y demostrar la importancia de una reflexión sobre género para la estética, para el arte.